Hoy estamos felices por el Perú. Hoy es el bicentenario del Perú. Hace exactamente 200 años, el general José de San Martín declaraba la independencia del Perú. Y hoy va a asumir Pedro Castillo como presidente del Perú, un maestro rural de izquierda. Por primera vez en 200 años, el Perú va a tener un hombre del pueblo como presidente, un hombre del Perú profundo, del Perú agrícola, un maestro, por primera vez un hombre de izquierda. Quizás para concluir aquella obra emancipatoria de José de San Martín, quizás para cerrar el círculo, quizás para buscar la segunda y definitiva independencia. Porque, como sucede en todos nuestros países, durante 200 años, los que han gobernado el Perú han sido los representantes de la clase dominante. Abogados, letrados, gente de alcurnia o dictadores militares, pero siempre al servicio de una minoría, de una clase dominante. Eso es lo que podría llegar a cambiar ahora. Esa misma clase dominante es la que traicionó hace 200 años a José de San Martín, esa clase dominante aristocrática y después con el correr del tiempo oligárquica, principalmente de Lima, la capital. Esa clase dominante es la que llevó al Perú de los últimos años, de los últimos 20, 30 años, a ser un ejemplo mundial de neoliberalismo, siempre puesto como modelo por el Fondo Monetario Internacional y por Estados Unidos, que dejó obviamente miseria, hambre, sufrimiento en el pueblo. Esa es la misma clase dominante que representaban los últimos 5 presidentes del Perú. Todos ellos, los 5 presidentes, o presos, o fugados, o suicidados por motivos de corrupción. Esa es la clase dominante que hace 200 años no dejó que San Martín completara su trabajo. De hecho, pudo gobernar el Perú un año nada más. Desde el 28 de julio, un día como hoy, de 1821, hace 200 años, hasta septiembre de 1822. Tuvo que renunciar. ¿Se acuerdan ustedes? Justamente el 27, 26, 27, 28 de julio de 1822, la entrevista de Guayaquil con Bolívar y el paso al costado. ¿Por qué? Porque esa clase dominante peruana, limeña sobre todo, no lo dejaba gobernar, le había sacado el apoyo. Por supuesto, también Rivadavia desde Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque justamente lo que había hecho San Martín era querer cambiar las estructuras sociales injustas. Había eliminado la servidumbre de los originarios, de los indios, había eliminado la Inquisición y había puesto justicia civil, había eliminado los trabajos, los castigos corporales, había decretado la libertad de vientre para ir hacia la abolición total de la esclavitud, había generado más educación, más cultura, con la primera escuela normal, con la Biblioteca Nacional, con el teatro liberado, libertad de expresión, el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio y sobre todo un reglamento de comercio que decía que se iba a preservar la industria local, incipiente, pero todo lo que se produjera en el Perú en ese momento. Proteccionista contra la importación de mercancía extranjera. Lo único que dejaba librado para importar eran medicinas, libros o productos que sirvieran para producir. Eso no le gustó nada a la clase dominante. Veremos si 200 años después, un maestro rural del Perú profundo, Pedro Castillo, retoma la tarea de José de San Martín, que había iniciado, no nos olvidemos nunca, en Córdoba. Por eso tenemos nuestro corazón también en el Perú. Por eso hay un puente directo entre Córdoba y el Perú. Y por eso hoy es tan importante también para los argentinos y los cordobeses. Porque José de San Martín, entre mayo y agosto de 1814, aquí en Córdoba, en las Sierras Chicas, en la estancia de Saldán, entre Villa Allende y Saldán, en el Nogal histórico, pensó
junto con Tomás Guido, lo que iba a ser en el Perú. La independencia, un día como hoy, pero también la independencia social, la liberación social y la igualdad de todos y todas las peruanas que todavía está por cumplirse. Ojalá sea Pedro Castillo, un maestro rural, el que cumpla aquella tarea iniciada por San Martín. ¡Viva el Perú y viva la independencia!